Muy buenas tardes, siendo las 5 de la tarde en punto. Damos la bienvenida a todas las personas que se han registrado y conectado el día de hoy para dar inicio a nuestro curso Actualízate en Producción Porcina. Tenemos el agrado de tener al ingeniero Augusto Torero con nosotros esta tarde y bueno, durante los 5 módulos a los cuales pertenece este curso, el ingeniero Augusto Torero, difícil, pero para quienes no lo conocen personalmente en la industria, él es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuenta con 30 años en el sector, en la industria porcina, y ha trabajado en conocidas transnacionales y también lleva más de 10 años exclusivamente trabajando como consultor de empresas porcinas en el Perú, ¿no? Es un gusto tenerte con nosotros, Augusto. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación. Estoy segura que los temas que vas a compartir con nosotros y tu experiencia va a ser muy interesante y va a ser aprovechada por los participantes. Así es que, sin más preámbulo, muchas gracias nuevamente y doy pase al ingeniero Augusto Torero para que pueda iniciar este módulo. Gracias, Marcela. Buenas tardes a todos. Gracias a Adicens por la invitación. Espero que lo que compartamos hoy por la tarde sea de utilidad para todos. No sé si ves mi pantalla ahí. ¿Me confirmas, Marcela, si se ve mi pantalla? Todavía no, Augusto. Todavía no. A ver. Ahí Ahora está. Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, esta es la primera presentación de un grupo de 5 en la que vamos a revisar diversos aspectos de la producción porcina. Vamos a empezar por la recría, que es un punto crítico en nuestro balance de resultados. Me he tomado la libertad de incluir una foto para un gran amigo nuestro, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy y no está más con nosotros. Sé que hay mucha gente de Arequipa que quizás no estaba enterada, pero quería recordar a Arturo en esta tarde. ¿Qué vamos a considerar el día de hoy? Vamos a considerar las bases para una recría exitosa. Vamos a poner foco en lo que es atención temprana de los lechones destetados. Quiero además mencionar brevemente las metas y la necesidad de intervención cuando los datos en nuestra recría no son los mejores. Y cerrar la presentación con algunas recomendaciones. ¿Cuáles son las bases de una recría exitosa? La alimentación, la salud de los cerdos, la calidad de los animales recibidos y una adecuada distribución de estos dentro de la instalación generan todas estas bases un impacto crítico en el resultado. Ojo que si alguna no es considerada adecuadamente, afectará la respuesta de las otras 3. Esto tiene que verse como un conjunto. No podemos decir, tengo buen alimento y no tengo buena salud, o tengo buena salud y por lo tanto no necesito buen alimento. Las 4 bases tienen que estar juntas. Vamos a revisar qué cosa es un cerdo destetado de calidad, cómo podemos manejar de la mejor manera una adecuada ingesta de nutrientes, cómo podemos reforzar el tema de cerdos sanos y cómo debemos enfocarnos en el destino final de nuestro producto, de nuestros cerdos. Un destetado de calidad es un cerdo sano, viable, uniforme en tamaño y peso, no solo en peso, tamaño también, porque eso está asociado a tener un paquete genético por lo menos homogéneo, y trabajar con animales de peso y edad adecuados. El cerdo sano nace en un sitio sano. El sitio 1, donde tenemos a las reproductoras, debe estar sano y contar con programas de bioseguridad que garanticen ese estatus. Esto es aislamiento, programas de vacunas asociados a lo que la región o el país sea endémico, ¿no? Los lechones deben ser, entre lo posible, vacunados a todo en maternidad. Lo único que el Perú no puede hacer en maternidad es vacunar contra el cólera porcino. Todas las otras vacunas, señores, ya se pueden poner en maternidad.
Entonces, con esto limitamos el manejo en recría y limitamos los riesgos. Casi todas las vacunas del mercado tienen monodosis aplicables en maternidad para circovirus, para micoplasma, ¿no? Una serie de productos disponibles en el mercado que les permiten tener todos estos manejos en edad temprana. ¿Qué cosa es un cerdo viable? Es un cerdo que tiene la habilidad y la capacidad de alimentarse solo. No necesita que le den de comer. Va a identificar el comedero, va a acercarse al comedero y poco a poco, espero que más pronto que lento, va a aprender a comer por sí solo. Es un animal vivaz, ustedes lo detectan, entran a la jaula o al corral, el animal se acerca, les olerá las botas, no huirá de ustedes, no estará agazapado y escondido en una esquina, ¿no? Y obviamente no debe tener signos externos de defectos o malformaciones. Hablamos de que no tiene hernias, que no tiene heridas, ¿no? Y mencionamos nuevamente el lote uniforme, el cerdo viable, está normalmente asociado a una uniformidad del lote, que se espera sea por lo menos un 85% de los cerdos que ustedes van a destetar. Un destetado de calidad tiene una edad promedio de entre 21 y 28 días. Aquí podemos entrar a una discusión que para muchos el cerdo debe ser destetado a 21, con lo cual las edades promedio nos llevan entre 17 y 24 o 17 y 22. Yo prefiero estirar un poco la lactancia, ¿no? Y obtener animales en promedio de 24 o 25 días para garantizar que los más pequeños por lo menos tuvieron 21 días de leche materna. ¿Ok? Un peso mínimo de 4 kilos es lo que dice la teoría. Obviamente, para nosotros un cerdo de 4 kilos ya es un animal complicado, pero aún así debemos respetar la integridad del lote. No guardar lechones para destetarlos con el lote que viene detrás. No dejar esos lechones que no agarraron peso, porque no sabemos si tienen un problema sanitario interno que no hemos visto todavía, no sabemos cuál es el motivo del retraso, y corremos el riesgo de llevarnos ese problema sanitario al lote que viene atrás. Entonces, todo debe salir junto. Tampoco adelantar lechones que tengan alto peso en lotes de menor edad y decir, con esto llenamos el cuarto. Esa no es la idea, señores. La idea es que tengan todos 21 días de lactancia mínima, que tengan una uniformidad de consumo lechero y que además tengan la misma edad, ¿no? También, obviamente, hay que enfocarse en maximizar el flujo de la unidad, es decir, llevar la mayor cantidad posible o llevar, si el cuarto está preparado para 200, llevar los 200 animales. Pero eso se logra incrementando un poquito los partos, ¿no? Para garantizar que el número de destetados cubra nuestras necesidades en la instalación o cubra los espacios de la instalación. Ingesta de nutrientes. Una dieta adecuada, básico. Acceso al agua, básico. Y el acceso al alimento, y por eso pongo esta foto, es tan o más crítico que los otros dos. Si tenemos una buena dieta y no hay suficientes bocas, no hay suficientes platos, no hay suficiente espacio de comedero, no vamos a tener éxito. En términos prácticos, consideramos 3 pulgadas, ojo al dato, 3 pulgadas de espacio en el comedero por cada lechón que se encuentra en la cuna o en la jaula o en la poza, en el lugar en que ustedes estén manejando el destete. Una dieta adecuada. La oferta de alimentos puede ser variada hoy día. Hace unos años, cuando empezamos en este negocio, no lo era tanto. Pueden también hacer el alimento en granja, pero tienen que seguir ciertos parámetros, ¿no? Primero hay que alimentar por presupuestos. El alimentar por presupuestos, esta es una sugerencia hecha por las casas genéticas básicamente. La idea es poder ofrecer a los cerdos las cantidades adecuadas en gramos de lisina y energía en cada etapa de requerimientos. Si usáramos una única dieta en toda la recría, el animal estaría inicialmente muy probablemente subalimentado y luego sobrealimentado. Entonces, cada casa genética recomienda cierta cantidad de fases y cierta cantidad de kilos para cada fase. Es la mejor manera de manejar la alimentación en esta etapa, de asegurarnos la ingesta de una dieta adecuada y además también es una manera de controlar los costos.
El otro detalle crítico en esta etapa de cerdos de calidad es el agua, ¿no? El agua es nutriente básico, es el mayor componente de la composición corporal. Entre 50 y 80% de un cerdo es agua, dependiendo de la edad, y hay que poder garantizar el acceso al agua para que el animal consuma entre 2 y 3 veces en líquido lo que comió en alimento. La falta de agua es el principal factor que detiene el crecimiento. Sin agua el cerdo no come, y por cada día que el animal no consume alimento podemos estar hablando de 2 o 3 días de demora para llegar a la venta, si es que el animal sobrevive, porque sin agua la posibilidad de mortalidad es muy elevada. ¿Cómo podemos garantizar que nuestros cerdos se mantengan sanos? ¿No? Prevenir los retos sanitarios, garantizar una cadena de bioseguridad, restricción de accesos es lo básico. Hoy día hablamos de partir las granjas en dos, tener los engordes en una zona diferente a los sitios 1, para que el camión de mayor riesgo, que es el camión del alimento, perdón, el camión que va a matadero, no tenga acceso a nuestra zona sitio 1 ni a nuestra zona de destetados. Si algún riesgo se corre, será en las naves de engorde, y aún así puede limitarse teniendo más de una unidad disponible para poder minimizar el riesgo, ¿no? Y poder garantizar camiones limpios, descansados, que accedan a la unidad. La comunicación entre operarios es básica. La gente que detecta animales que no comen, que detecta diarreas rápidamente, tempranamente, y que accede a los profesionales a cargo, a los responsables, para pedir las medicaciones necesarias. Otro detalle que garantiza cerdos sanos es evitar mezclar edades, lo comentamos hace un par de minutos, no arrastrando cerdos que no tienen peso a los lotes posteriores, ni adelantando cerdos de buen peso a lotes de mayor edad que la que él tiene, ¿no? Evitar esa mezcla es importante. Tratar de trabajar todo dentro, todo fuera, es la mejor recomendación, y tener la posibilidad de un diagnóstico temprano en caso de cualquier brote o cualquier problema, cualquier cuadro sospechoso que no sepamos manejar. Hay una clara correlación entre la salud de los animales y la ganancia de tejido magro o ganancia de proteína entre los 6 y 26 kilos, según muestra esta gráfica. La línea continua muestra un cerdo en buen estado de salud que tiene, dependiendo de la lisina ofertada en la dieta, puede ganar hasta 100 gramos de tejido proteico diariamente, mientras un cerdo enfermo, dependiendo de la oferta proteica también, podría ganar 20 gramos menos. Consideren un animal que pasa con nosotros 150 días, 20 gramos menos son 3 kilos menos de peso a la venta, asumiendo que el animal aproveche las etapas en forma correcta. Cualquier problema sanitario que dure 150 días definitivamente los va a afectar fuertemente, pero según esta gráfica por lo menos son 3 kilos menos. Si ustedes tienen un 20% de los cerdos con un problema sanitario, van a tener una fuerte merma en los pesos de venta. Y para recuperar esos kilos tendrían que quedarse con los animales más tiempo, lo cual también afecta a la parte económica. Hay que conocer el destino final de nuestro cerdo. Eso es algo que hay que tenerlo en claro desde el momento en que uno empieza la crianza. Se separan a los cerdos más pequeños. No se olviden que el Perú es un mercado muy especial. Nosotros podemos en una granja dividir tranquilamente 3 tipos de animales. Los cerdos más pesados generalmente van a plantas de embutidos. Los cerdos de mediano tamaño van a corte, y los cerdos de tamaño pequeño, con buen peso, van al carnicero. Esa es una distribución casi normal, que la vemos casi todos. Entonces, si nosotros podemos distribuir desde el momento en que destetamos los cerdos por talla, tamaño, podemos orientarlos desde ese momento a su mercado final. Criar sexado es una obligación, porque la hembra y el macho tienen distintas curvas de crecimiento y por lo tanto distintos presupuestos de consumo. Hay manejos específicos que solamente hacemos en los machos, como la inmunocastración, por ejemplo, aunque por ahí algunas personas la usan hoy en hembras. Algunas granjas combinan la crianza de cerdo de carne con la genética, con la producción de reemplazos propios. Sería muy sano separarlas desde edad temprana, porque los animales de línea blanca suelen competir menos que los otros en el comedero y verían sus reemplazos afectados porque obviamente los cerdos de carne les van a ganar el espacio.
y tratar de definir desde la recría los grupos del engorde. Para esto la granja tiene que estar sintonizada. Si cada corral de recría nuestro tiene 40 cerdos, deberíamos tener engordes de 40 cerdos por corral, o un tamaño muy cercano, para evitar las mezclas que a la larga generan problemas, heridas y todo un rearmar, digamos, del estatus social de los cerdos que genera mermas, peleas y días perdidos en el crecimiento. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación. Vamos a hablar de atención temprana. Con la atención temprana buscamos minimizar estrés, minimizar retos sanitarios y asegurar la mejor adaptación posible los primeros 10 días post-destete. Estos 10 días son claves en cómo va a performar nuestro cerdo en recría y obviamente luego en engorde. No esperemos, no nos confiemos en que el cerdo hace crecimiento compensatorio, que sí lo hace. No esperemos a que en una semana que voy los inyecto, o no esperemos a que el cerdo solito se recupere y luego solucionemos el problema. No, señores, los 10 primeros días son claves. Si no lo manejamos bien ahí, el cerdo llega a la venta, pero llega con menos kilos, comiendo más y muy probablemente llegue hasta engrasado. Dentro de lo que es atención temprana tenemos 5 puntos críticos. La hidratación, el consumo temprano de alimento, que probablemente es aquí donde se van a llevar la mayor cantidad de información en la presentación de hoy. El establecer una zona de confort que puede ser muy general para algunos, pero que con las grandes variaciones climáticas que tiene el Perú en las zonas de crianza, tenemos cerdos en selva, en sierra y en costa, el establecer una zona de confort puede ser algo delicado, no hay una regla común a todos. Establecer temperaturas adecuadas también está asociado al confort y digamos tener a los animales adecuadamente alojados también es otro punto crítico que tenemos que considerar. Hablemos primero de la hidratación. Consideremos un chupón por cada 10 a 12 cerdos. 10 es mejor. Un flujo recomendado de medio litro por minuto. Este es un animalito que está aprendiendo a beber. Si le ponen un flujo mucho más fuerte, se va a bañar, no va a poder tomar agua, va a esperar que quede agua goteando para poder acceder al líquido y no va a beber lo que necesita. Algunos granjeros incluimos electrolitos y sabores en el agua para animarlos a beber. No olvidar colocar los chupones al alcance de los cerdos más pequeños o tener 2 o 3 chupones, como muestra la foto, regulables, para poner siempre un chupón muy bajo para los más pequeños y otro mediano y uno más alto para los más grandes. Y no olvidar este dato, para que el 85% de los cerdos, ojo, no el 100%, para que el 85% de los cerdos identifiquen la fuente de agua, nos puede tomar hasta 35 horas. Estamos hablando de día y medio. ¿Podrían estar ustedes un día y medio sin beber? No lo creo. Sin beber agua. Entonces, el trabajo primordial es recibir a los lechones, inducirlos a que encuentren el agua, poner el agua en bebederos, en tazones, en bebederos lineales, buscar todas las maneras posibles en que los cerdos identifiquen rápidamente el agua, la fuente de agua y aprendan a usarla. Son 3 cosas que hay que hacer. Que aprendan dónde está el agua, que aprendan a tomársela y que aprendan a usar el sistema que hayamos decidido usar, puede ser un bebedero lineal, un chupón de botón, un chupón de espiga, etc. O una cazoleta. Hay diversas opciones, pero el cerdito tiene que aprender. Hay que evitar estos errores comunes. En la foto superior tenemos un chupón que está realmente vertical. Efectivamente, el cerdo con la nariz va a generar un chorro de agua, pero no va a poder tomar el agua. Y si toma, va a desperdiciar 2 o 3 veces lo que él tome. No sé si algunos de ustedes ya lo empiezan a sentir, pero ya tenemos restricción en el uso de agua. En muchas granjas se empieza a sentir. Entonces, esa es una manera, un chupón dispuesto de una manera que no es fácil de usar para el animal y que además genera mucha merma.
La foto de abajo muestra un chupón en altura aparentemente adecuada, pero fijo. Cuando esos cerdos crezcan, van a tener que agacharse para tomar agua, o simplemente no la van a poder tomar de ese chupón. Un dato adicional es revisar la temperatura del agua. Normalmente, agua fresca la consideramos entre 18 y 22 grados. ¿Cuántos de nosotros medimos la temperatura del agua? Muy pocos. Pero les puedo garantizar que en este verano que hemos pasado, he visto más inversiones que nunca en enfriamiento de agua. He visto gente que ha enterrado las tuberías 60 centímetros más de lo que ya estaban para que el sol no las calentara. He visto gente que ha estado comprando hielo industrial para poner en tanques y de esa manera poder enfriar el agua. Y he visto gente que hasta ha puesto sistemas de recirculación para asegurar que el agua llegue por lo menos a 24 grados. Y no hablo solamente de los gorrinos de recría o los cerdos de engorde, hablo incluso de las maternidades. Este año, por algún motivo, ha sido particularmente caliente, sobre todo en las zonas de crianza en la costa, y ha generado mucho problema en cerdos que no comían porque no podían beber el agua que estaba muy caliente. Y cuando el agua finalmente se enfriaba, a partir de las 4 o 5 de la tarde que bajaba el sol, la pelea en los chupones era tan intensa que había incluso animales que morían, porque sedientos, no eran los de más peso, peleaban, jadeaban y terminaban muertos por estrés calórico, simplemente porque el acceso al agua, a agua de buena temperatura, no fue posible en las horas más críticas. Aquí una tabla solo para reforzar la idea. Ahí tenemos 4 flujos de agua distintos, desde 175 centímetros cúbicos por minuto hasta 700. Yo les hablé de medio litro minuto. El dato de 450, que es el que más se acerca a la data que les sugería al principio, muestra un consumo de agua regular, no es el mayor, es 1.32 litros al día, el mejor consumo de alimento, la mejor tasa de crecimiento, un poquito menos de consumo de alimento, pero sí la mejor conversión, el ratio de alimento-ganancia, y también es la que tiene un tiempo bastante moderado de permanencia en el chupón, 2 horas 93, 2 horas 93 minutos por día, 3 minutos por día. Entonces, esto para reforzar el flujo de agua en el chupón. Si ponemos mucha agua, no es adecuado. Jugarán, pasarán menos tiempo en el chupón, pero vamos a ver afectada nuestra tasa de crecimiento. Otro dato a recordar, siempre tenerlo en cuenta, aunque sé que muchos no revisan la calidad del agua, hay que ver los sólidos totales. Fíjense que el ratio pareciera ser amplio, entre 5.000 a 7.000 partes por millón de sólidos totales es un agua razonable, ¿no? Pero en 3.000 sólidos totales ya tenemos diarreas leves. Y eso en recría es crítico. Uno le da la vuelta a la granja, dice me cambiaron el alimento, cambia la dieta, busca un montón de factores, pero no revisa la calidad del agua. Son hoy día análisis fáciles de hacer, baratos, y que uno tiene que considerar, si tiene un pozo de agua, el agua puede cambiar cada 3 o 4 meses dependiendo de la época de lluvias. Si lo que hace es comprar agua, no solamente debe medir los sólidos totales, sino también la carga bacterial. Porque por más que cloremos, si tenemos un nivel de contaminación muy alto o sólidos muy altos, el cloro no va a funcionar, no va a ser suficiente. Entonces, lleven el dato a casa, revisar la calidad del agua con cierta frecuencia. Cada 90 días es un dato razonable. Otro punto a revisar, muy enfocados en el manejo temprano, es el consumo temprano de alimentos. He buscado una foto de bandeja y la verdad que no la he encontrado. Entonces estoy usando fotos de comederos. Pero fíjense, aquí hay no es solamente el comedero el que funciona aquí, no es solamente el alimento, también la cantidad de veces que ofrece uno alimento durante el día. Si ponemos una bandeja que para nuestra realidad es tan simple como un triplay del ancho de la jaula y de unos 60 centímetros de fondo, más o menos debe tener unos 25 centímetros, 20 centímetros cuadrados por lechoncito, y nosotros echamos el alimento encima. Esa es la bandeja. ¿Para qué nos sirve la bandeja? Primero, para acostumbrar al cerdo a comer seco. Si tenemos pellet, mejor aún.
Y debemos racionar 4 a 6 veces al día, porque el cerdo nunca lo ha visto. Tenemos que enseñarle a comer, ¿no? Si comió en maternidad, perfecto, pero aún así el cambio de lugar, el cambio de grupo, todo eso le genera a él un estrés que nos obliga a ayudarlo a que aprenda a comer de nuevo. Ahí está clara la lámina, medio kilo de alimento por cada 40 lechones por vez. Y hacer esto 4 a 6 veces al día. Esto no significa que no pongamos alimento en el comedero o en el plato. La bandeja ayuda a que el cerdo empiece a conocer el alimento, aunque sea por curiosidad, va o siquea, algo come y por sabor muy probablemente identifique dónde está el alimento y luego termine yendo al plato y finalmente al comedero. Se recomienda alimentar en la bandeja a partir del tercer día post-destete. Los 2 primeros días muchos usamos papilla, que son más críticos porque es un cambio de dieta líquida completa o con muy poco sólido a una dieta completamente sólida. Aquí hay una foto de bandeja, o sea, media borrosa, la foto del lado izquierdo. Es como si hubiera una alfombra. En algunos lugares las venden como tal, es una alfombra con borde, nosotros la hacemos. El triple que les mencionaba, con bordes de madera, y que ayude a retener alimento encima. Muchos dicen que es alimento perdido. Yo no lo creo. Es un alimento que el cerdo identifica y aprende a comer con mayor rapidez. Podemos usar un tubo cortado, como la foto que está ahí, más práctica, más fácil no puede ser. Ni patas tiene ese comedero, tiene unas armellas ahí para que nivele. Y ayuda a que todos los cerdos vayan a comer juntos. Porque ese es otro detalle. Vienen de comer juntos. No podemos pretender darle a uno a la vez. La idea es que mientras más cerdos coman a la vez, más homogéneo va a ser el lote. Y más rápidamente aprenderán todos a comer. Debemos generar una zona de confort. Esta foto es espectacular. Tenemos campanas de calefacción infrarroja atrás. Esas cosas negras son los focos. Parte del techo subible, o sea, regulable en altura, ¿no? Sobre la izquierda tenemos un comedero de dieta húmeda, es porque el alimento cae al centro y hay un sinfín que lo mueve. Es una oferta excepcional, es una zona de confort. Considera el espacio adecuado, espacio suficiente comedero. La foto debe haber 20 lechones, debe haber como 15 bocas, todos tienen espacio. Lo que no sabemos de esa foto es la calidad de aire, cuánta ventilación disponen. Sabemos que no están expuestos al sol, definitivamente. Y bueno, los pisos deben haber estado limpios cuando llegaron, no los veo limpios ahí, pero es algo que a los cerdos de verdad ayuda mucho. Si nosotros podemos mantener lo más limpio posible el piso de la zona de destete, el animal tiene más espacio para echarse. La zona sucia es un área que ellos ya no van a usar. Entonces ustedes dicen, no, yo tengo 30 centímetros por cerdo instalado. Sí, pero cuando uno va y tiene 1,5 metros del corral sucio, ya perdió 9 espacios. El cerdo no va a echarse en esa zona, no va a caminar en esa zona, solamente va a ir a defecar o orinar. Y reduce el área limpia y reduce la zona de confort. Entonces eso genera que el animal no camine como esperamos. Calidad de aire, esto hablamos de ventilación. Comparado a salud humana, los cerdos son un poquito más resistentes que nosotros en cuanto al polvo ambiental, pero para casi todo lo demás se parecen mucho a nuestros niveles de riesgo, sobre todo a la carga bacteriana en el ambiente. El aire es gratis, la ventilación no debería ser un problema. En una zona de confort como esta, si la aplicamos a nuestra realidad, donde trabajamos la gran mayoría con cortinas de polipropileno, deberíamos considerar que esas cortinas no deben ser fijas, deberían poder moverse con facilidad siempre para ayudar a que el aire se renueve y que el animal tenga una buena ventilación. Esta foto de acá, la granja que algunos de ustedes seguramente conocen, son las ventanas más grandes que conozco en el mercado. Esa ventana empieza ahí encima de la jaula y tiene como 3 metros de alto. Obviamente es una zona tropical, necesita mucho aire, pero pueden ver a los cerdos bastante relajados, agrupados en una esquina, ¿no? De repente hasta demasiado relajados porque ninguno está comiendo, pero no escatimamos en ventilación. Esta foto es tradicional, muestra temperatura adecuada, los cerdos cómodamente echados bajo la lámpara y sobre una superficie de madera, que es la bandeja donde comen. Ya en ese momento ya debieron retirar la bandeja, con usarla 3 o 4 días es más que suficiente.
pero la uso para recordarles los siguientes datos. Cuando uno desteta a un lechón, para él es como si volviera a nacer. O sea, el estrés es muy fuerte, separarlo de la madre, de la gran mayoría de sus hermanos, y entonces él nuevamente requiere alta temperatura para superar ese momento de estrés. Esta temperatura está entre 28, 29, 30 grados, y de ahí empezamos a bajarla a un par de grados semanales hasta llegar a la temperatura ambiental de la zona donde nos encontremos, ¿no? Yo siempre recomiendo una fuente de calor. Hay muchas granjas que no usan una fuente de calor, abrigan a los cerdos de manera que ellos generen su propio calor ambiental, pero eso limita la ventilación. Una fuente de calor siempre, siempre, en mi opinión, da resultados positivos. ¿Cómo están sus cerdos? Tomemos un poquito de aire aquí. ¿Están como los de la izquierda, atentos, bien distribuidos, o están como los de la derecha, apiñados, parecen que fuera una camada de perritos recién nacidos? Pero no, son los lechones que tienen frío. Esta tabla, para que la tengan clara, empezamos en 28 grados la primera semana. Aquí la tabla baja 1 grado por semana, algunos bajamos más rápido. Depende de dónde estén. Si están en una zona tropical, pueden bajar más rápidamente. Si están en una zona fría, a los cerdos les va a costar un poco más adaptarse y tendrán que ir en pasos de a 2. Pero nunca olviden la ventilación. De hecho, esa lámina menciona movimiento de aire. 0.15 metros por segundo. O sea, eso es casi nada. Casi nada. Necesitamos una velocidad de aire muy lenta. Porque cuando el aire acelera su movimiento, la sensación térmica, no necesariamente el frío, la sensación que percibe uno, el operario y el mismo animal es que le faltan 5 o 6 grados y se busca abrigarse. La humedad relativa, lamentablemente, en muy escasos lugares de este país la humedad ambiental es menor a 60%. Casi todos trabajamos en 70, 80 y algunos hasta en 90. Ojalá fuera menor a 70. La alta humedad y alto movimiento de aire genera más frío, por lo menos la sensación térmica es mayor, ¿no? Y debemos asegurar una ventilación efectiva. Para recordar y reforzar lo dicho antes, la temperatura del aire y el desempeño. Si bien las dos columnas de este estudio muestran temperaturas 28 más 1 menos 1 y 28 más 4 menos 4, o sea, digamos que la media fue la misma, la mayor variación de la columna de la derecha tuvo una incidencia negativa en el consumo. Y la mayor variación también influyó en la tasa de crecimiento. Estamos hablando de 50 gramos día. Nuevamente, 50 gramos día por 150 días que el animal va a pasar con nosotros son casi 7 kilos. Solamente por temperatura. De nuevo, una fuente de calor no es un gasto innecesario, es una inversión razonable, manejada los días necesarios y obviamente que comprar la fuente de calor con criterio. Muchos compramos campanas de pollo gigantescas, no nos sirven porque las áreas son menores. Hay que encontrar la manera adecuada, ¿no? Focos infrarrojos, campanas más pequeñas, alfombras térmicas que ya empiezan a aparecer en el mercado. Hay que buscar la manera de tener la temperatura necesaria, los días necesarios y a un precio razonable. La velocidad del aire, les hablé de 0.15, fíjense de la lámina, a 0.1 no se siente el movimiento de aire, a 0.2 apenas un poquito más que lo mencionado y ya la sensación térmica puede significar que sentimos que hay 3 grados menos. No es menos 3 grados, es 3 grados menos de lo que hay en el ambiente. Si el aire llega a moverse a 1 metro por segundo, que es una velocidad de aire bastante común en nuestra costa, es apenas, o sea, ni siquiera podemos decir que es la brisa de la tarde. Esa brisa genera una sensación térmica de menos 8 grados de la temperatura que realmente hay en el ambiente. Si en el ambiente hay 24, el cerdo percibirá que hay 16. Tiene frío. Y va a ir a buscar qué comer para recuperar temperatura. Va a ir a buscar dónde abrigarse y de repente va a preferir abrigarse y no comer. Hay diversas formas en que van a reaccionar. Lo más probable es que terminen todos apiñados y ninguno quiera comer, lo cual no nos es adecuado, nos afecta. El otro punto de la atención temprana, adecuadamente instalados. Este es un típico destete en pleno destete. Todos los cerdos metidos en un corral
Y los operarios empiezan a cargar y decir, este pesa tanto, este pesa menos, y empiezo a separar. Ese manejo, señores, es totalmente estresante. El cerdo debe salir pesado de la maternidad, pesado y marcado. Quien los recibe en la recría no necesita volver a cargarlos. Ya los cerdos deben venir identificados. Es más, es muy sencillo. Pintamos la cabeza a los punteros y la grupa a los chiquitos. Y todos los que no están pintados son los cerdos de tamaño intermedio. Pero esa foto de cerdos apiñados, aunque diga no, que es un par de horas que hacemos todo, eso genera suficiente estrés para que empiecen a retrasarse los animales. Porque en esas 2 horas, primero pelean, segundo no comen, y tercero muchos ni siquiera beben agua. El estrés está asegurado. Y si miran bien la foto, los 2 primeros blancos que vemos ahí son bastante más grandes que el marrón al que lo están fastidiando. Y al blanco de la izquierda que también está ocultándose. Entonces, no es una buena idea apiñarlos porque hace frío, primero, un rato, 2, 3 días. No, mientras más rápido se redistribuyan, mejor. Mientras más rápido vayan a su jaula definitiva, mejor. Así establecerán mejor su estrato social, evitarán peleas y tendrán todos espacio de comedero suficiente, oferta de agua suficiente y la temperatura que necesitan. Al instalarlos adecuadamente o alojarlos adecuadamente, vamos a minimizar la competencia, que justamente lo que les mencioné, ese par de cerdos blancos grandes y el marrón pequeño, ¿no? Van a poder entrenarse para comer más rápidamente. Imagínense poner una bandeja ahí, la van a pisar, la van a ensuciar, van a orinarla, nadie va a poder comer algo, ¿no? Y se sugiere hacer una distribución por peso y condición, respetando los metrajes. Si los cerdos van a ir hasta 120 kilos, perdón, hasta 20 kilos, podemos poner hasta 4 cerdos por animal, 124 metros cuadrados por cerdo, 4 cerdos hacen 1 metro. Si los cerdos los vamos a llevar a 30, ya hablamos de 3 cerdos por metro cuadrado, ¿no? Y ojo que hay diferencias si su piso es slat o es piso sólido. Cuando el piso es ranurado o slat, sea fierro, sea madera o sea plástico, el animal puede vivir en menos espacio. ¿Por qué? Porque el piso en slat está siempre limpio o casi siempre está limpio. La orina se va por la ranura, las heces, los mismos cerdos caminan y las empujan para abajo. Cuando está en piso sólido, todo queda encima. Por lo tanto, lo que les mencioné hace un rato, el área sucia, el área que se empieza a ensuciar, que el cerdo ya no la puede aprovechar, ¿no?, requiere mayor atención de nuestra parte y por lo tanto el animal requiere más espacio porque va a perder muy rápidamente una esquina del corral por la suciedad. Para reforzar lo mencionado, fíjense ahí, a mayor espacio, está en la barra X, a mayor espacio, punto 13, punto 17 o punto 25 metros cuadrados, la tasa de crecimiento es mejor y el consumo de alimento también. Les voy a dar una sugerencia para la distribución por peso y condición. Digamos que recibimos un destete de 100 animales, ¿no? Y aparte del pesaje en maternidad, ¿no?, entonces empezamos y, digamos, tenemos disponibles 4 jaulas, llenamos 3 y empezamos a observarlos. No se trata simplemente de destetar, prendió la campana debió estar prendida antes que los cerdos lleguen. ¿Tienes agua? Sí. ¿El agua tiene saborizante? Sí, perfecto. ¿Alimento? Sí, ya llegó. Abre, echo un poquito y me voy. No, hay que observar. Ustedes tienen 4 tipos de cerdos en un destete. Los cerdos normales, activos, curiosos, que aprenden rápidamente a comer alimento, lo que mencionamos hace unas láminas, el cerdo viable, ¿no?, que no tiene mayor problema visualmente y que va a comer muy rápido. Dentro de estos grupos de cerdos sanos, viables, hay un grupo de cerdos que es menos competitivo. Es un grupo de cerdos que podemos decirle que son tímidos, que por ahí de repente pesan 200 gramos menos, pero están dentro de la curva, o están dentro del peso del corral grande. Algún detalle tienen que los hace menos competitivos a la hora de llegar al comedero y no van a aprender rápido a comer. Esos cerdos que hay que identificarlos lo más rápido posible y sacarlos de la jaula y ponerlos en la jaula que dejamos vacía. Por eso les dije, tenían 4, llenamos 3. Los americanos les llaman a esas jaulas una jaula abierta. Es una jaula que va recibiendo los cerditos
que se muestran poco competitivos a la hora de ir al alimento. ¿Y cómo lo van a detectar? A la hora que usan la bandeja, es el cerdito que mira que todos comen y él no come, o espera que la mayoría se vaya para acercarse a él. Ese cerdo necesita una atención especial si queremos que sea un cerdo que nos dé números positivos al final de su crianza. Los cerdos de la jaula hospital o del corral intermedio hospital, como lo quieran llamar, son fácilmente detectables, tienen un absceso, una cojera, por ahí una mordedura, una herida, tienen diarrea, o por ahí los vemos que no respiran bien. Esos hay que separarlos, no botarlos, hay que separarlos. Todos los cerdos tienen algún valor de retorno. Y finalmente un grupo de cerdos pequeños, ojo, no están enfermos y no son poco competitivos, son más pequeños. ¿Qué significa eso? Que de repente compiten en el comedero, pero su capacidad de ingesta es menor. Entonces, su capacidad de consumo es menor. Mientras el hermano más grande come 200 gramos, él come 100. Entonces, nosotros hacemos el cálculo y decimos, a ver, primer alimento, 1,7 kg, 2 kilos, dice el presupuesto. ¿Cuántos cerdos hay? 20. Ok, esta jaula come 40. Pero ese cerdo chiquito no va a comer 40. O perdón, no va a comer los 2 kilos, va a comer unos 7. Y nosotros queremos que coma 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a los pequeños y ponerlos en una jaula independiente. Y hacer para ellos el presupuesto, el 1,7 o 2, como les dije, y de repente en esa jaula dar 10% más del primer alimento. O dar 2 días más de papilla. O incluso poner una fuente de calor adicional, porque es un cerdo que llegó en desventaja. Tenemos que buscar igualarlo lo más posible con el lote, y como difícilmente lo vamos a lograr, pero lo que sí debemos hacer es darle todas las facilidades para que por lo menos no se separe del tamaño de su lote, que no se separe mucho, porque si no vamos a llegar al día de bajada y vamos a tener un lote de 28 kilos y al costado 15 cerdos de 15 kilos. Esa no es la idea, por lo menos deberían ser 23 o 24. ¿Ok? Entonces, ya no solamente piensen en grande, mediano, pequeño, sino que además tienen cerdo normal, activo, curioso y que come, el poco competitivo, que come pero que necesita atención especial, el cerdo enfermo por A o B motivo, el cerdo hospital, y el cerdo pequeño, sano, activo, pero pequeño. Esta gráfica, o esta lámina, perdón, lo único que ha hecho es desdoblar las estrategias para cada grupo de los cerdos mencionados en la lámina anterior. Los cerdos normales, un 85% de la población, que esperamos, ¿no? Esperamos que tengan una temperatura normal, es decir, que tengan su fuente de calor, como hemos comentado. La oferta de agua normal, el número de chupones necesario. Si el grupo es de 40, 10 cerdos por chupón, 4 chupones. La oferta de comida debe ser normal. Si usamos bandeja o plato o comedero automático, que la oferta sea normal, ¿no? Si les vamos a poner bandeja por 3 días, no más, y ofrecerles comida en esa bandeja 3 veces al día. Al tercer día, retirar la bandeja. Y el uso de alimento papilla en estas dietas, o en estos grupos, perdón, de cerdos normales, yo lo condicionaría a cómo le vaya a la granja. Porque ocurre hay un punto crítico aquí. El cerdito se puede acostumbrar a comer papilla. Todos se pueden acostumbrar a comer papilla. Y cuando ustedes quieren dejar la papilla y pasar al alimento seco, el cerdo deja de comer. Y entonces todo lo ganado lo hemos perdido. ¿Ok? Más adelante vamos a ver unas cuantas láminas del alimento papilla, pero este dato hay que tenerlo siempre en mente. El cerdo normal podríamos o no darle papilla. Los cerdos poco competitivos, que los hemos ido sacando en base a observación, ¿no? Necesitan un corral más abrigado, definitivamente una fuente de calor, de repente adicional, ¿no? Primero buscamos dentro de todo el cuarto cuáles son los corrales más abrigados y ahí los ponemos. La oferta de agua debe ser normal y la oferta de comida requiere de algunas estrategias extras. Ahí puse yo platos rojos, porque la mayoría tenemos esos platos rojos de plástico de distintos orígenes, porque el color atrae al animal, ¿no? Pero ojo, dice comida fresca, no dice papilla,
No dice echar la comida una vez al día y no volver hasta el día siguiente. Esa comida fresca implica que sea cambiada 3 o 4 veces al día. Si hablamos de bandeja, 5 días de bandeja y 6 veces al día de oferta de bandeja. Ahí con un puñado, ya que dijimos hace un rato, 450 gramos a medio kilo por cada 40 animales. En este caso serían casi cada 3 o 4 horas para repetirlo 6 veces al día. No se trata de llenar el plato y nos fuimos. Hay que ir, retirar lo que está húmedo, poner alimento fresco. Y si les vamos a dar papilla, aquí hablamos de 4 días de papilla y renovarla 4 veces por día, ¿no? Aquí sí los vamos a animar y después del cuarto día empezamos con la bandeja. En el caso del cerdo hospital, corral abrigado, fuente de calor adicional, bebederos extras, porque estos animales, sea por su condición de enfermedad, sea por el mismo tratamiento, sea porque de repente no se desplazan bien, no se acercan fácilmente al agua. Es más, suelen ser animales que no tienen a veces ni mucha fuerza para morder el chupón. Ahí, por ejemplo, yo recomendaría bebederos tipo tazón o cazoletas, donde siempre queda agua, entonces el animal más pequeño va y bebe de un charquito, no bebe de un chupón propiamente, ¿no? Plato rojo con comida fresca, 7 días de bandeja, más días para que vayan a ayudarlos a recuperar, y les daría papilla solo según necesidad, considerando que muchos de los cerdos que son agrupados dentro de lo que es hospital suelen tener problemas locomotores. Entonces preparamos papilla y de repente ni se acercan y terminamos botando un alimento que además suele tener lácteos, se fermenta muy rápidamente. Entonces ahí habría que observar, ¿no? Si los problemas son cojeras, qué sé yo, también podemos decidir si el cerdo se queda o no se queda. Pero el uso de papilla en este grupo de cerdos de hospital está condicionado o se trabaja en base a la necesidad del animal. Finalmente, los pequeños, que pueden ser hasta un 15% de su lote. Normalmente yo siempre pregunto eso cuando voy a una granja, ¿de qué tamaño es la cola? Entonces me dicen, no, bueno, la cola 5%, difícil. Se puede aceptar hasta un 18% como normal, ¿no? Y la cola hay que definirla para cada granja. Si la granja tiene una media de destete de 6 kilos, yo le digo a la cola cualquier cosa, o cualquier lechón, perdón, que tenga 30% menos de peso. O sea, cualquier lechón de 4 kilos en una granja con 6 de destete en promedio es cola, ¿no? Por más que sea vivaz y todo, es cola. Por algún motivo es muy chiquito. Nació vallico, la hembra se murió, lo pisaron, estuvo 3 días con la pata hinchada. Cualquiera de esos motivos hizo que él no tuviera 6 kilos, ni 400. Entonces lo catalogo como pequeño. Y en muchos países esos cerdos son vendidos antes de llegar al engorde. Algunos los venden o sacrifican antes de llegar a la recría. Pero para el Perú eso no, yo no lo veo ni viable ni razonable. Hay que tratar de salvarlos todos, salvo que ya no sea, que no haya capacidad de lactar, que no tengan capacidad de comer. Entonces ahí sí ya los retiramos, ¿no? Hay que darles corrales abrigados, no necesariamente con una fuente de calor adicional. La oferta de agua es normal, la oferta de comida también, el uso de bandeja es similar al cerdo normal y sí les dan un poco de papilla. Esto sí, un par de días y una oferta de 2 veces al día esa papilla. Esta es una data tomada en un manual de PIC muy reciente. Conforme aumentan los nacidos vivos, la cantidad de cerdos pequeños y la cantidad de cerdos poco competitivos es mayor, porque las marranas todavía no están capacitadas para darles leche a los 18, 19 o 20 nacidos. Pero ya se está trabajando de todas las maneras imaginables para ayudar a que esos cerdos no se queden y que terminen siendo, como lo suelen decir los que venden genética, cerdos con valor total, es decir, animales de peso, de composición de carcasa en cuanto a magro y grasa adecuados para ser vendidos. Este es un corral de cerdos poco competitivos y esa tabla que ven ahí podría ser la bandeja. Es además una zona donde el animal puede dormir, va a estar mejor, más abrigado, ¿no? Fíjense, no los ve uno mal, no los ve con diarrea, pero no los ve todos como arrinconados, ¿no? No están del todo cómodos. Van a demorar en comer alimento y, como dice la lámina, hay que ir identificándolos de cada una de las otras pozas o jaulas y llevarlos
¿no? En cuanto vemos que de los 20 de esta jaulita hay uno que no levanta cabeza, van 2 días, que no, uno lo carga, le palpa la ingle y siente que está pegado el estómago, el intestino, o sea, el animal no comió, entonces lo separa y busca que en el corral de cerdos competitivos recupere y agarre peso. El tema del consumo no es simplemente asociado al peso de venta, o no está solamente asociado a que si come va a pesar más. El consumo está asociado a la producción de enzimas a nivel intestinal. Esta lámina muestra el efecto sobre la tripsina y la quimiotripsina, que ambas trabajan sobre el desdoblaje o sobre la digestibilidad de la proteína. Entonces, si el cerdo es un comedor temprano, producirá más tripsina o quimiotripsina. Si es un animal, como lo tenemos acá, poco competitivo, que come poco o que por algún motivo, porque está en el hospital o porque es pequeño, come menos, va a tener en el tiempo menos enzimas a nivel digestivo. Y por lo tanto se va a ir alargando su permanencia, su capacidad de generar problemas entéricos, porque va a haber alimento que no digiere y se va a fermentar, etc. Entonces tenemos que asegurar que todos sean comedores tempranos. Para eso tenemos que trabajar. Aquí la papilla. Ya no es un manejo generalizado, ya no hacemos todos papilla. Si se da muchos días, el animal se acostumbra y no quiere después cambiar alimento seco. Es una etapa de transición muy corta, 2 a 3 días en cerdos normales y de repente 4 a 7 en cerdos que requieren ayuda especial. No se olviden además que el alimento en papilla está diluido, tiene 50% de agua. Entonces los nutrientes están divididos a la mitad. Entonces, para que el animal igualara lo que comió en seco, si el de seco comió 200 gramos, el de papilla tendría que comer 400 y definitivamente no tiene capacidad. Es una excelente herramienta, pero requiere de un uso responsable. Y lo más importante, de una persona que esté a cargo de la papilla, porque tiene que levantar el comedero, primero ofrecer la papilla a la primera hora del día. Si tiene que dar 6 veces al día, en 3 horas tiene que volver, retirar lo que el cerdo no se comió, incluso en menos de 3 horas, en 2 horas, retirar lo que el cerdo no se comió, lavar ese comedero, dejarlo secar y volverlo a poner con alimento fresco, perdón, con papilla fresca a las 3 horas. Estamos ya casi hemos avanzado 1 hora, estamos llegando ya al final de la presentación. Vamos a hablar un poco de las metas y los niveles de intervención. Esta parte es bastante práctica, bastante rápida. La idea es que cada cerdo destetado debería maximizar el potencial en la explotación y generar retorno económico. Y esto empieza con la recría. La consecución de metas, tenemos que trazar metas adecuadas a nuestra realidad, y la rápida intervención en caso de que haya problemas van a ayudar a cumplir el objetivo. Esta es una tabla también tomada de PIC, ¿no? Muestra los niveles, las metas y los niveles de intervención en una recría. Esperamos una ganancia diaria de más de 480 gramos, ¿no? En promedio 470, y tendríamos que intervenir si vemos que los cerdos están 100 gramos por debajo de ese valor. Es bastante fuerte, es bastante notoria la diferencia. Esperamos consumos de 600 gramos. El consumo pudiera no tener mucha variación, obviamente es una manera de detectar si hay problemas. Las conversiones normalmente las sacamos al final del lote. Los datos de mortandad, 1,5 es la meta. Yo hablo de 1 en recría, pero bueno, cada vez hay más lechones y más posibilidad de que haya bajas en el camino. Si llegamos a 3, algo está pasando. Yo diría que en 1,5, 1,8 ya es crítico. Nuestras granjas no son tan grandes y la mortandad nos golpea muchísimo. Y el número de cerdos retrasados no debería ir más allá de un 1%. En 2% ya tenemos algún problema. ¿Qué pasa si lo que vemos afectada es la ganancia diaria? Como les dije, 100 gramos ya nos ponen en situación crítica. Entender las causas. Son causas de manejo, el hombre no está racionando como debe, no está limpiando el comedero, no está regulando el comedero para que baje el alimento como debe bajar. Hay que revisar la dieta y buscar el apoyo del proveedor que nos vende la dieta. Quizá la medicación no es la correcta, quizá la granulometría no es la correcta.
el tamaño del pellet. Ya había mencionado el sistema de racionamiento de la graduación del comedero. Hay que tener claro que cada 5 gramos de ganancia diaria post-destete nos dan un día menos al sacrificio. Tenemos un cerdo de 400 y uno de 420, esos 5 gramos extra, son 4 veces, nos pueden dar 4 días de diferencia a la venta de uno y otro cerdo. Es crítica la ganancia de peso en esta etapa. A pesar del crecimiento compensatorio, cada gramo que perdemos aquí nos genera 15 días de atraso, 10 días de atraso en nuestras granjas que normalmente no están preparadas para albergar cerdos más allá de los 150 días. Nos generan un problema grave. Y en el caso de mortalidad, yo siempre pido necropsias de todo cerdo que se muere, así lo haya pisado una camioneta. Hay que entender por qué el animal no supo escaparse de la camioneta. Hay que buscar casuísticas similares. Si tenemos 4 o 5 lotes y todos tienen el hígado o el vaso agrandado, inmediatamente podemos pensar en micotoxinas o algún producto que nos está generando úlceras. Todo animal que se muere debe ser abierto. No hay que ser veterinario, especialista ni patólogo para tomar decisiones. Hay revistas, hay información, hay gente a quien consultar, pero todo animal que se muere debe ser abierto. Comparar entre lotes, si se repite el caso. Hacer serologías, si es que tenemos un número muy elevado de animales muertos, serologías y necropsias, mandar muestras al laboratorio, llamar, consultar qué necesitas, el hígado en una bolsa de uso de primer uso, con ice packs, los mismos paquetes de hielo que vienen con las vacunas, se envía la muestra, pedir antibiogramas, si es que el número de animales se va elevando, el número de animales muertos se eleva, y tomar decisiones rápidas. Tengo amigos que han pasado de la parte pecuaria a la parte agrícola y dicen a las plantas las podemos esperar 15 o 20 días. Los cerdos, los pollos, las gallinas, tienes que reaccionar de inmediato. Tienes 3 muertos, los 3 muriendo de lo mismo, algo tienes que poner, al agua, al alimento o inyectable. Los animales no esperan, y más si son casos de mortandad. Ya estamos en las recomendaciones finales. Eviten esa foto, por favor, andan peleándose por el chupón. Hay que enfocarse en el mejor lechón posible desde la maternidad. La siguiente entrega de esta escuela va a enfocarse en maternidad, ¿no? Pero para explotar la recría tenemos que obtener el mejor lechón posible desde maternidad. Los focos de atención temprana son claves. Hay que manejar los animales. O sea, el foco de atención temprana permite casi individualizar el tratamiento, ¿no? Tenemos un 85% de lote que está normal, vemos que coman, pusieron bandeja 2-3 días, rápidamente se adaptan a la temperatura, y de ahí simplemente pensar cuándo les toca vacunar y asegurarnos de que vamos retirando los cerdos que no muestran aptitud para comer, ¿no? Los cerdos, digamos, poco aptos. Los otros lotes, el de hospital, el de pequeños y el de animales que tienen que se acercan poco al comedero, cada uno tiene ya un manejo individualizado. Yo he visto en operaciones muy grandes en el exterior que hay una persona que camina con un biberón, que no es de leche, sino de alimento papilla. Y el hombre se dedica a darles alimento papilla a los cerdos que están en el peor estado, ¿no? Sea por peso, por enfermedad o porque son simplemente no se adaptan al comedero. Y logran salvar entre 70 y 80% de los animales, ¿no? Y cada cerdo que logran tiene un destino futuro, ¿no? O sea, como ya saben que ese cerdo a los 60 kilos ya no va a llegar a más, ya le buscan un mercado. Si saben que sí se va a reponer, ok, se queda una semana más y se vende dentro de la curva de pesos para que no les castiguen el precio a la hora de enviar los cerdos porque tienen uno muy chiquito, ¿no? Y todo esto que hemos comentado puede ser una teoría buena e inútil si es que el personal no es entrenado. Hay que sentarse con la persona que atiende directamente a los animales y entender cuál es su motivo de decisión. Entonces, yo le puedo decir, a ver, siéntate un rato aquí y dime cuántos animales ves aptos. Y el hombre los mira y dice, todos. Bueno, entra y camina, ¿no? Yo entro y camino. ¿Por qué? Porque los que corren primero y luego vienen a morderte son los cerdos aptos, son los cerdos activos, son los cerdos que defienden su espacio. Los que se corren y se quedan en una esquina y se pegan al lado del comedero para que no los vean, ese cerdo tiene algún problema. Yo siempre recomiendo al operario, entra, súbete a la jaula, tócalos,
¿no? Tócalos para saber si el animal huye al ser tocado. Normalmente el cerdo huye primero y luego viene. Lo tocas y está frío, no huye. Ese animal de repente hasta muerto está y no nos hemos dado cuenta. Hay que activarse, moverse y entrenar a la gente para que haga todo ese tipo de acciones, porque si no, son nuestros ojos y nuestras manos. Si no los entrenamos, no van a poder detectar los 4 grupos de cerdos que hemos comentado, ni van a poder definir las estrategias que cada grupo necesita. Detalles claves como calidad de agua no se pueden perdonar. Si nosotros sabemos que tal pozo nos vende un agua con mayor cantidad de sólidos de lo esperado, hay que cambiar el pozo. No hay que aceptarlo, hay que cambiar, buscar una fuente. Si nuestro pozo es el que tiene el problema, bueno, habrá que comprar agua de mejor calidad mientras solucionamos la calidad de agua en nuestro pozo. Un detalle crítico es el exceso de animales, lo hemos vivido todos, desde el más grande granjero del Perú este año hasta el más chiquito. Cada vez que tenemos una huelga de transportes o cada vez que por necesidad sanitaria humana nos confinan, se nos quedan los cerdos en granja. Empecemos a pensar que todos necesitamos un engorde más o una recría más para una emergencia. No es una inversión fácil, no es barato, pero es lo que hemos visto en el resto del mundo, ¿no? O sea, la necesidad a veces de tener corrales adicionales. Y en los adicionales y en los normales, respetar las densidades recomendadas. He visto como común que muchos destetan, agrupan todos los cerdos por unos días, porque mejor calor, y después empiezan ellos dicen a sortear, o sea, a jalar a los más chicos. Para mí no es una buena práctica, porque ese agrupamiento en mayor densidad implica 2 cosas adicionales: más agua, más comida y más espacio. 3 cosas: más agua, más comida y más espacio para descansar. Y no se los estamos dando. Si me dicen, mira, el corral tiene espacio para 100, pero meto 200, pero pongo el doble de comederos, el doble de chupones, y además limpio más veces, podría ser, pero no me parece adecuado. El estrés es mayor y el cerdo les va a pasar la factura más tarde o más temprano. Hay que reducir los factores de variación, usar siempre el mismo alimento o por lo menos tener el mismo proveedor confiable, que pueda venir y conversar y decir, oye, sí, cambié, no cambié, o que cambie a pedido nuestro, ¿no? Repetir los programas de vacunación en forma cuidadosa. No, muy este lote no lo vacuné, ya lo vacuno después. No, hay una edad para la vacunación. Hay una edad para manipular a los cerdos donde el estrés es medianamente controlable. Y tratar de escoger bien la vacuna y repetir siempre el mismo programa. Porque he visto gente que pone un lote con esta vacuna y este otro para probar y después este tercero porque vino más barato, y empiezan a generarse un montón de problemas. No todos tienen la misma dosis, no todas son monodosis, no todas generan, o algunas generan trauma, otras no, y empiezan las dudas. Oye, hubo shock anafiláctico, ¿con cuál fue? Ya no sabe. O me sobró un frasco y el lote siguiente, la mitad está vacunado con esta, la mitad está vacunado con la otra. Hay que, dicho de la manera más simple, casarse con un programa de vacuna. Y obviamente los proveedores de vacuna tienen siempre un respaldo que dar. Tienen que decir, ok, yo te vendo vacuna micoplasma, voy a mirar los pulmones acá mal, a ver si el programa está funcionando. Yo te vendo la vacuna circovirus, deberíamos ir a mirar tus cerdos y ver si es que hay casuística subclínica, sí o no. O si en matadero encontramos, no sé, ganglios inflamados, manchas en hígado, etc. Todos tienen una manera de responder al programa que le ofrecen. Muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. No sé, Marcela, te paso el control de la reunión. Muchas gracias, Augusto. Sí, ahí, bueno, Valeria va a poner una pantallita agradeciendo la participación de todos. De verdad que ha sido una charla muy concurrida. Tenemos acá unas preguntas, Augusto, que paso a hacerlas. La primera es respecto a la limpieza en recría. ¿Con qué frecuencia recomendarías hacer la limpieza? Tal vez podría ser dependiendo del tipo de crianza, pero lo dejo para que tú puedas comentarlo. A ver, vamos a hablar. Ahí hay varios puntos a tocar. Si me hablas de limpieza entre lotes, ¿no? O sea, sale un lote, se lava la instalación y regresa a otro. Necesitamos un día para lavar, un día para que esté seco,
y 2 o 3 días mínimos de descanso. Si me dices que tu recría es con piso plástico, esa sería la respuesta. Si me dices que tiene piso de cemento, es un poquito más complejo, hay que lavar un poco más, frotar un poco más, quizás necesites un día más de descanso. Si me dices que tu recría es en deep bedding, que las vemos cada vez más en cama caliente, entonces ahí la historia es más compleja. Hay que retirar el material húmedo, tratar de fermentar, si es que vamos a reusar la cama, tratar de fermentar la parte de cama que pensamos que se puede reusar, la que está muy húmeda, ya no. Pasar con lanzallamas, desinfectante y ojalá tuvieras 2 semanas de descanso en la instalación. Obviamente esto, en los 3 casos hay que limpiar los comederos, limpiar las líneas de agua, que es algo que muy comúnmente no se ve en cerdos, ¿no? Hay que desarmar los chupones y pasar algún tipo de producto que te ayude a retirar el biofilm de las tuberías, darle vacío a la operación. Ese sería el proceso para 2 de las 3 instalaciones más comunes en el Perú. Si la pregunta viene dada a cada cuánto limpiar con cerdos dentro, es todos los días. Pisos de plástico, retirar el material sucio con un trapeador, con una espátula, porque las esquinas suelen almacenarse las heces. Si es piso de cemento, no mojar. Hay maneras de trabajar, se le puede echar polvo secante o echar algo de acerrín para ayudar a retirar las porciones húmedas y luego el polvo secante para ayudar a que esa humedad sea controlada, pero todos los días, y si tienes piso de cemento de repente hasta 2 veces al día. Y si es un deep bedding o una cama caliente, la extracción del material húmedo tiene que ser constante, 2, 3 veces por día, en algunos casos agregando cama seca, en algunos casos hasta polvoreando algún material que ayude a secar o pasar un lanzallamas, ¿no? Pero la recría es muy exigente en términos de limpieza, cualquiera sea la manera en que críes. Perfecto, eso queda claro. Sobre todo el énfasis que hiciste también de la limpieza de tuberías, ¿no? Que como bien dices, en crianza de cerdos es bien difícil, difícil porque como están los cerdos constantemente Difícil dentro de la porque granja, todos tenemos tuberías comunes, ¿no? O sea, claro. muy raro encontrar un galpón totalmente vacío que te permita sacar los chupones del final de la línea y meter el producto por la primera parte de la línea y que se limpie, ¿no? Pero hay que encontrar maneras, ¿no? O sea, ya Así. deberíamos pensar en líneas independientes, cuartos independientes, porque ayudan en mucho, ayudan en limpieza y cuando tienes que hacer tratamientos, también te ayuda que solo enfocas la medicación al agua en el cuarto que la necesita, Que ¿no? la necesita. Sí, perfecto. Acá tenemos una segunda pregunta, Augusto, pero creo que va más para alguien que podría iniciarse o está pensando crecer o iniciarse en el negocio. ¿Qué consideraciones tener para tener a los lechones o una crianza deep bedding o en jaula, ¿no? Para los cerdos de recría. Mira, definitivamente muchos hemos probado el sistema Deep Bedding y funciona muy bien la primera vez. La segunda vuelta ya no es igual. Entonces, he visto más de una operación que en la segunda vuelta decidió migrar a recría, con piso elevado, o con fosa, sea piso de fierro, piso de plástico o piso de cemento. Lo que yo buscaría es un sistema intermedio, llevar los cerdos en la recría con piso de slat, cual sea el tipo de slat que usen, hasta los 20 kilos más o menos. Y de ahí a pasar al lead bedding. Porque a los 20 kilos ese cerdo ya está preparado. Ya está preparado para ir a un... O sea, ya no es tan dependiente de temperaturas. Ya necesita otro tipo de comedero, ¿no? Ya necesita más espacio, ¿no? Ir a 20 kilos significa que podríamos tener 4 cerdos por metro cuadrado en esta recría, es decir, hacer una recría un poco más pequeña en términos de área, y tener las ventajas de ese sistema y las ventajas del otro sistema, que es un sistema muy barato de implementar, ¿no? Sobre todo si aprovechan galpones de pollo en desuso o instalaciones viejas que no se han podido reparar los pisos y prefieren poner cascarilla, ¿no? Cascarilla o viruta o cual sea el material de cama que quieran usar. Perfecto. Gracias, Augusto.
La siguiente pregunta es sobre el alimento, ¿no? Si recomendarías un alimento peletizado y qué diferencias en productividad esperamos frente a un alimento en polvo. Bueno, hay definitivamente muchas ventajas de peletizar el alimento. Las ventajas de proceso: cuando uno peletiza, gelatiniza almidones, los hace más digestibles, y por lo tanto el lechón recibe, no un predigerido, pero recibe un alimento más fácil de digerir de todas maneras. El efecto térmico de procesamiento de ese pellet baja la carga de coliformes. Es un alimento que llega más sano, con menor carga de bacterias al galpón. Adicionalmente, hay un efecto en conversión, porque hay menos merma de alimento. El cerdo sujeta mejor el pellet que el alimento en harina. Saliva más, porque como es una partícula dura, está obligado a salivar para poder masticar. Y esa mayor salivación genera mayor cantidad de amilasas a nivel digestivo, va a digerir mejor. Por el otro lado, el alimento en harina, si no está muy bien hecho, va a tener porciones gruesas y porciones finas. Las finas podrían ser hasta volátiles, o sea, el cerdo sopla y el polvito que se fue ahí se fue la vitamina. También el cerdo inevitablemente va a respirar con la nariz metida en el comedero, lo que va a generar que haya cierta irritación de las vías respiratorias altas, ¿no? Ya sabemos que son el inicio de la irritación de las vías respiratorias altas, es la vía de acceso para un micoplasma, por ejemplo. Hay una serie de ventajas. Por el otro lado, si el pellet no es bueno, mejor es en harina. Si no tienen un buen pellet que mantenga un PDI de 95, 96, que es el índice de pellet entero en el comedero, si no tienen ese PDI muy alto, entonces usen alimento en harina. Porque si el pellet se empieza a romper, se desterrona muy fácil, qué sé yo, o sea, no está bien hecho o por algún motivo no dura, que puede ser el transporte, cuando el pellet va en sacos, suele vibrar el camión y cierta parte del pellet se rompe. Si tienen esos problemas, el cerdo va a escoger una parte del alimento y va a dejar la otra, y entonces les va a afectar la conversión, ¿no? Son realidades. El otro tema es el costo. El pellet siempre costará un poco más, pero las ventajas de conversión y de menor merma deberían reflejarse a nivel económico, a favor del pellet. Perfecto, Augusto. Gracias. Acá hay algunas preguntas sobre el tema de la papilla, ¿no? Tú comentaste sobre los días, ¿no? Que se debe dar que se podría dar la papilla. ¿Cuándo se debe iniciar esta papilla? ¿Qué insumos o qué aditivos podrían ir en una papilla que hagan diferencia a otras, ¿no? Y si, por ejemplo, se está utilizando algún alimento peletizado inicial, se podría chancar esa papilla y ese pellet y volverlo papilla. Esas son cosas que estoy agregando que he escuchado en el mercado, ¿no? Bueno, como les mostré en esa gráfica, la recomendación del uso de papilla está en función del tipo de cerdo, ¿no? Yo realmente lo que veo es que la gran mayoría le da papilla a todos, ¿no? Les da menos días de papilla a los cerdos grandes, a los cerdos, digamos, de buen peso, para que rápidamente se acostumbren al alimento seco y para que además le dejen más tiempo al operario para atender a los otros 3 grupos de cerdos, ¿ok? La papilla es el mismo alimento, solo que 50% o sea, se usa, la medida es: tomas un balde de 20 litros, echas 10 kilos de alimento y 10 litros de agua, y eso hace una masa, ¿no? Entonces, por eso dije, el alimento, la papilla es el alimento diluido, ¿no? El efecto negativo no está dado en términos nutricionales. El efecto negativo está en términos de que el animal se acostumbre a comer papilla y ya no quiera comer otra cosa. Esa es la parte más crítica. ¿Qué le pueden agregar a la papilla? De repente sabor, si es que desconfían del sabor de su alimento. Podrían ponerle electrolitos, lo he visto mucho, pero en realidad los electrolitos son productos caros. Y el manejo de la papilla es: dele 6 veces al día
O sea, prepara la papilla, se la ofrece y lo que el cerdo come en 2 horas, se retira del comedero, bota lo que no se ha comido, lava, seca y 1 hora después vuelve a ofrecer. Entonces en ese bota está botando, aparte del alimento caro, está botando el electrolito o está botando el sabor que le puso. Y ya sabemos que los sabores no son baratos. No cometan el error de poner azúcar, porque el azúcar industrial suele tener altos niveles de coli. No le vamos a dar azúcar del azucarero de la casa, le vamos a ir a comprar un costal de azúcar en el mercado y lo vamos a poner en la granja. Y ese costal es muy probable que tenga un alto nivel de contaminación de coli. Entonces le vamos a dar al cerdo una papilla muy dulce, va a meter la nariz feliz, va a comer feliz y va a terminar comiendo el coli y va a terminar con diarrea. Entonces, la recomendación es agua, alimento más agua. Perfecto. Augusto, he escuchado también de ir bajando la proporción de agua en la papilla conforme va pasando los días. ¿Qué opinas de eso? De nuevo, si es el lote grande, si le vamos a dar 2 días, le damos un día 50 y otro día 75, el operario los va a patear. Si el lote que necesita 7 días, le damos 50 el primer día, después de 2 días 25. Lo veo complicado. Yo tengo un amigo que tiene toda la vida experiencia con los cerdos y él siempre me decía lo mismo. Lo que tú no quieras hacer, no se lo encargues a nadie, porque nadie lo va a hacer. O sea, si a ti ya te parece pesado y tú eres el jefe, en ese momento era jefe de granja, para un operario es 3 veces más pesado. ¿No? Entonces, no Queda compliquemos claro. la vida de la gente. Ahí hay unos parámetros bastante claros y, en mi opinión, bastante aplicables. Perfecto. Entonces, yo me ceñiría a eso, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es sobre vacunas. ¿Qué programas de vacunas se recomienda tener en recría? Y sobre todo si es positivo a PIRS. A ver, bueno, ya con el positivo a PIRS quedamos todos apretados. Yo prefiero, si la granja es positiva a PIRS, tratar de poner todo en maternidad y solamente poner en recría la vacuna cólera y muy dependiente del momento en que la viremia nos golpea, ¿no? Si la granja es monositio y tiene un alto reto, digamos, de micoplasma, por efecto de PIRS, un alto reto de circovirus, por efecto de PIRS, nos va a obligar a usar doble dosis, ¿ok? Entonces, ahí tienen que manejarse con mucho cuidado. Van a verse obligados a estirar el destete para poder poner micoplasma, circovirus, algunos ya hoy día ponemos hasta hemófilus en maternidad, porque sabemos que el reto de PIRS nos va a desbaratar al cerdo más tarde o más temprano. Y la segunda dosis de todo tenemos que ponerla antes de que la viremia nos golpee. Digamos que ponemos el día 18 o 21 y 2 semanas después, 35 o 40, la segunda dosis de todo. La viremia nos va a dar alrededor del 45, que es lo que suele pasar, y eso nos permite irnos hasta el 60 con la vacuna cólera. Pero ojo, cada granja es una realidad distinta. Mañana me enjuician porque Augusto Torero dijo que al día 60 cólera y le dio cólera a mi granja. Lo que se mueve ahí es la viremia. La viremia es la que decide si ustedes vacunan antes o vacunan después. La mejor solución o el mejor programa de vacunación cuando hay PIRS es desviar el flujo. Identificar en qué momento los lechones de maternidad están saliendo sanos para poder ser enviados a un tercer lugar, fuera de granja, vacunados allá y ya no enfrentar el reto de PIRS. Y poder poner su vacuna cólera al día 45 como debe ser. Perfecto, Augusto. Queda claro. No habrán juicios. Bueno, primero te juician a ti, además. Sí. En fin. Pero bueno, queda bastante claro, Augusto. Acá hay una pregunta más sobre el uso, el tema de polvo secante y el uso de cal. Hay una persona que me dice el uso de cal nieve en reemplazo de polvo secante para mantener humedad al margen. ¿Tiene alguna consecuencia en lechones? No, si es cal nieve, no. El problema es cuando es cal viva. Cuando es cal viva,
a la humedad se generan quemaduras. Perfecto. Bueno, y creo que solamente hay un comentario de una persona, Karina, que dice 2 dosis de micoplasma recría, pero es negativo a PIRS. Me Si imagino tu que granja es negativa a PIRS, yo pondría monodosis, salvo que tengas un reto de micoplasma muy alto que te obligue a vacunar 2 veces. Y ahí, te digo, las ofertas de vacunas son o sea, tu proveedor te va, mira la granja y te dice, no, necesitas las 2 dosis, pues probablemente te diga el día 21 y 35, ¿no? Si es negativo a PIRS, pues las 2 dosis. Si la granja es una granja amplia, bien ventilada, que de repente tienes espacio, digamos, o sea, tienes distancia considerable entre tu recría y tu engorde, o entre la maternidad y la recría, habría que evaluar si justifica poner 1 o 2 dosis, ¿no? De repente con una es suficiente. Así es. Perfecto. Hay una persona que ha levantado la mano, no sé si se anima a hacer alguna pregunta en vivo, pero si no, creo que, no sé si Hola era alguien. Marcela, hola Marcela, soy Rolando. Hola Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas Augusto, noches. buenas tardes. ¿Qué Hola tal? ¿Cómo Rolando, estás? ¿cómo Quería estás? hacerte una pregunta. Mira, lo que en el alimento de maternidad, cuando el lechón empieza a ser alimentado y la primera fase puede ser entre 5 a 10 días de repente, ¿consideras que es bueno el alimento tipo scrambler? Y la otra es si este alimento puede sacarse el antibiótico para mejorar el sistema digestivo. A ver, el crumble es un buen alimento, genera un efecto similar al pellet, o sea, como tiene, el crumble es como un terrón duro, entonces esto genera salivación, sí, es interesante. Habría que ver si es igual de fácil de atrapar que el pellet, ¿no? Porque el pellet, como es una forma cilíndrica, es muy fácil que el animal lo sujete con la boca, ¿no? Y el crumble, por definición, son partículas heterogéneas, ¿no? Hay grandes, chiquitas, ¿no? Es como quien se come una galleta pulverizada. Las limitantes serían las mismas, ¿no? Que haya mucho fino. Exactamente lo mismo que se considera cuando tienes un pellet. En cuanto al antibiótico, ponerlo o no ponerlo depende mucho de la realidad de la granja. Las empresas que trabajan hoy sin antibióticos han hecho toda una labor previa antes de retirar el antibiótico de las dietas. Primero, en muchos casos han tenido que mudar las instalaciones, o sea, irse a zonas nuevas, sanas, para eliminar una serie de cargas bacterianas que los obligaban, bacterianas o virales, que los obligaban a poner antibióticos. Punto uno. Segundo, tienen que asegurarse de que están vacunando todo lo que necesitan para la zona, región o país, ¿no? Para que sus cerdos no necesiten ser medicados contra, por ahí, digamos, un sorpresivo brote de disipela, ¿no? Entonces, te obliga a poner amoxicilina. Mejor vas vacunado. Por eso es que muchos vamos hoy día vacunando todo lo que las madres puedan soportar y transferir vía inmunidad pasiva a los lechones para que el lechón requiera menos medicación y tenga menos riesgos posteriores. Como te digo, dependerá de la realidad de cada granja. Gracias, Augusto. Gracias, Bueno, Augusto. Gracias. Gracias, Rolando. gracias, Rolando, por tu pregunta. Solamente para terminar, una pregunta más, Augusto, porque ya estamos también con la hora, y es respecto al uso de acidificantes en lechones. ¿En qué etapa de la recría se puede utilizar para evitar la diarrea postdestete, no? Bueno, el uso de acidificantes es cada vez más común porque como mucha gente trabaja sin antibióticos, una de las maneras más prácticas de evitar el antibiótico es acidificando el medio. Sabemos que los patógenos a niveles de pH intestinal bajos no desarrollan. Parte de un sinfín de estrategias que han aparecido.
Yo uso acidificantes en las 3 primeras fases, los alimentos hasta los 15 kilos, porque el cerdito es deficitario en ácido clorhídrico hasta más o menos ese peso, ¿no? Entonces, hasta los 15 kilos creo que estás en la mitad de la fase 3. Hasta ahí uso acidificante. Ya, perfecto. Entonces hasta fase 3. Perfecto, Augusto. Bueno, como ya dijimos que era la última pregunta, lo que podríamos hacer, Augusto, es transmitirte las preguntas que tenemos todavía sin contestar. Claro. Podríamos transmitirlas por correo electrónico y poder contestarlas a las personas que están haciendo ahora por esta vía, ¿no? Perfecto. Igual siempre comentar que tenemos un canal de YouTube en el cual las charlas quedan grabadas, y nada, muchas gracias, Augusto, ha sido de verdad que es excelente, los criadores han estado muy contentos, bastante activos, Qué bueno. agradecemos su participación. Qué bueno. Gracias de nuevo, Marcela. Gracias, Avicenc, por la oportunidad. Y nos vemos en un mes. Sí, nos Para la vemos fase el próximo siguiente. mes para el siguiente módulo en el que se tocará maternidad, ¿no? Excelente. Gracias. Muchas Listo. gracias, Augusto. Cuídense. Chao, nos vemos. Cuídense todos. Nos Chao. vemos. Gracias. Chao, chao.